Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa que lleva por título La palabra que permanece para la hora que pasa. Dios les bendiga muchísimo y le pueda bendecir. ¿Por qué digo le pueda bendecir? Tal vez usted puede decir, Dios puede bendecirme cuando Él quiere. Él quiere bendecirnos. Pero está en nosotros el dejarnos bendecir. ¿Vio cuando alguien le quiere regalar algo y usted dice no, y no lo acepta? Bueno, es algo similar. Dios nos quiere bendecir, pero nosotros tenemos que estar deseosos que nos bendiga, deseosos que nos dé de Él, de mayor experiencia con Él. Y hoy nos proponemos esto, con todo el equipo que trabaja con nosotros, que usted sea bendecido por Dios. Para los que están por primera vez, estamos transmitiendo nuestro mensaje desde el barrio de La Boca, en Capital Federal de Argentina. Por eso tenemos las banderitas atrás, la bandera argentina y la bandera cristiana, que entendemos que es universal. Para todos los que nos ven, los que están cerca, los que están lejos, los que están más allá de nuestras fronteras, dentro de nuestras provincias, en nuestro país. Tenemos un país con una gran extensión de territorio, pero gracias a Internet y este medio que nos permite llegar hasta ustedes, ustedes pueden recibir la palabra del Señor. Un abrazo para todos, entonces, de parte de toda nuestra producción y del mío propio. Dios les bendiga muchísimo. Estamos hablando en estos días sobre comenzar a vivir en el Espíritu. Estamos dando una serie que tiene que ver con la nueva vida en Cristo, porque algunos hermanos me dicen, qué profundo, pastor, esto, qué tremendo. Este es el ABC del Evangelio. Usted va a encontrar en las cartas, muy especialmente del apóstol Pablo, que nos insta, nos anima a vivir en el Espíritu. Y lo tenemos que entender, porque aunque el Espíritu Santo, cuando entra en nuestra vida, nos guía a vivir por su Espíritu, por el Espíritu de Dios, nuestra vida vieja de tanto en tanto quiere aflorar. Pero está en nosotros considerar lo que dice la palabra del Señor, hacer valer y ejecutar lo que no es para que fluya lo que es. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, Nuevo Testamento, palabra que nos trae San Pablo y le escribe a los Gálatas y hoy nos llega a nosotros. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia tiene una manera particular de hablar. Posiblemente nosotros diríamos, digo pues, andemos por la directiva de Dios y no de acuerdo a los deseos de nuestro propio cuerpo. Acá habla de la carne y el espíritu, y usted tiene que entender que cuando dice carne es nuestro cuerpo y aún nuestra alma, que se vuelve carnal en algunas ocasiones, y nuestro espíritu, que tiene relación con el Espíritu de Dios. Por eso San Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya acá hay un montón de cosas que tenemos que ver para entender lo que está diciendo Pablo. Acá hay un prefijo, el prefijo en, viene del latín, in, que significa dentro o sobre. Es decir, está en casa, está dentro, está en el techo, está sobre. Ese prefijo en puede usarse tanto en dentro
dentro de la casa o sobre la casa. Andar en la carne significa del cuerpo. En 1 Corintios 10:3, a ver cómo dice acá. 1 Corintios 10:3 va a hablar Pablo también de no andar en la carne, seguramente. 1 Corintios 10:3 dice Pablo, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Acá está hablando Pablo de justamente el alimento espiritual que viene del cielo. Cuando uno come de Dios, la carne se debilita y patalea. Pero hay que andar buscando ese alimento que está dentro de nuestra vida espiritual, de nuestro espíritu. Y luego en Gálatas, que ya lo leímos, dice, andad en el espíritu. Esto quiere decir que andemos dentro del espíritu. ¿Qué significa satisfacer? ¿Vio? Usa esa palabra, Pablo. Andad en el espíritu y no satisfagáis. ¿Qué significa satisfacer? Bueno, dice el diccionario, cubrir una necesidad o conceder un deseo a alguien. Nuestro cuerpo tiene cierto tipo de necesidad y también tiene deseos. Y nuestro espíritu tiene otro tipo de necesidad y otro tipo de deseo. Pablo dice que esta diferencia entre la carne y el espíritu está dentro de nuestro de una forma que parece una lucha interior. Nosotros tenemos que decidir hacia dónde nos volcamos. La carne nos tira para buscar su satisfacción y el espíritu tiene otras necesidades y busca otra satisfacción. Ahora, en Gálatas 5, 17 y 18, lástima que nos fuimos a Corintios. A ver, Gálatas, volvemos a Gálatas, capítulo 5, 17 y 18, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Es decir, la lucha principal en el ser humano está dentro. No está afuera. Está dentro. Y aunque somos una sola pieza, según la Biblia, somos un componente de tres formas, de tres elementos: alma, espíritu y cuerpo. El alma está en el medio, el yo nuestro, el espíritu nos comunica con Dios y la carne nos comunica con el mundo exterior. Entonces dice acá, en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí metió otro bocadito, la ley. Vamos a ver un poquito antes de hablar de esto, de las necesidades y los deseos. Son dos cosas diferentes. Las necesidades de la carne, esto tiene que ver con lo que necesita nuestro cuerpo. No son muchas cosas las que necesita nuestro cuerpo. La mayoría de las cosas son deseos. El alimento natural necesita nuestro cuerpo: comer, beber, el descanso, el aseo personal, que es importante, el cuidado de nuestro cuerpo, nuestra apariencia, el cabello, las uñas, el ejercicio, que es bueno para la salud, etc. Son cosas que necesita nuestro cuerpo para
que tenga una movilidad sana, perdurable. Ahora, los deseos de nuestro cuerpo, los deseos de la carne, es otra cosa. Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Bueno, esto está en el mismo capítulo, pero en versículo 19 hay una lista. Versículo 19 de Gálatas, Gálatas 5, 19 al 21. Lo hemos leído muchas veces, pero tenemos que leerlo ahora. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estos son los deseos de la carne. Los deseos se transforman en obras. Cuando el alma aprueba los deseos de nuestro cuerpo, comenzamos a practicar obras como las que hemos visto acá. Adulterio, fornicación, idolatría. Esto está en la vida del hombre, en la parte carnal, en la parte del cuerpo. Dice Pablo acá que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Creo que está en el versículo 21. Envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, en otra parte de la Biblia dice, carne o sangre no heredará el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está en contra del Espíritu, y Dios es Espíritu. Entonces, usted se pregunta, ¿por qué entonces Dios nos dio este cuerpo de carne? Bueno, el cuerpo de carne tiene que estar sometido al Espíritu. El problema es que estamos funcionando al revés. Cuando el hombre se alejó de Dios, comenzó a hacer los deseos de la carne. Mientras tenía comunión con Dios, hacía los deseos del Espíritu. Y llenaba sus necesidades espirituales. Ahora, hasta acá vimos los deseos y las necesidades de la carne. Por otro lado, el Espíritu tiene otra necesidad y otros deseos. La necesidad del Espíritu, ¿cuáles son las necesidades de su Espíritu? La comunión con Dios, tener relación con el Espíritu Santo, escuchar y leer la palabra que salió de la boca de Dios, como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esa comunión necesaria con Dios. Necesitamos experimentar el amor de Dios, sentirnos amados en nuestro espíritu. Estas cosas necesita nuestro espíritu. Y cuando uno comienza a vivir según los deseos de la carne, ya no le cuesta un montón y cada vez más tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por eso el espíritu del hombre se va opacando y la carne se hace fuerte. Pero cuando es al revés, y nosotros comenzamos a hacer, primero, buscar las necesidades del espíritu, buscar a Dios en oración, leyendo la palabra, teniendo comunión con Él, la carne empieza a patalear. Quiere hacer otras cosas, quiere salir, mientras usted está con gozo, con paz. Y eso no se lo puede dar este mundo. Eso está a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, estos deseos del Espíritu también se transforman en obras. Porque, supóngase, cuando tenemos la relación perfecta con el Espíritu Santo, lo primero que experimentamos es amor. Esto hace cambiar nuestra actitud. Porque dice que el fruto del Espíritu es amor. No habla en plural, no dice los frutos, dice el fruto, es amor. Y la consecuencia del amor es todo lo que sigue diciendo Gálatas: gozo, paz, paciencia. Esos son los derivados que salen del amor. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cuando uno está en comunión con Dios y llenando su necesidad espiritual, esto automáticamente se transforma en deseos y los deseos en obras. Comenzamos a querer ayudar al prójimo.
Comenzamos a desear predicar el Evangelio. Comenzamos a orar por los enfermos porque sufrimos con los que sufren y nos alegramos con los que se alegran. Nuestra vida comienza a cambiar y esto nos lleva a congregarnos. Comenzamos a tener una actividad que antes no la teníamos. Antes de conocer al Señor, ¿quién le hablaba a usted que se congregara en una iglesia? Pero ahora usted necesita esto. Se le ha transformado en una necesidad. Congregarse para escuchar la palabra, para estar con los hermanos, para tener comunión con los hermanos y con Dios. Bueno, esto es satisfacer los deseos del Espíritu, cuando hacemos la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, crucificamos, como dice Pablo, los deseos de la carne. Ahora, había quedado pendiente una palabrita que usa Pablo. El que vive en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, para este no hay ley. La ley de Dios y la ley de los hombres es para los que viven en pecado, para los que viven en la carne. San Pablo dice que la lucha de la carne y el espíritu en este libro nos marca. Cuando uno empieza a leer la palabra y empieza a ver la ley de Dios, empieza a darse cuenta de los pecados que hay en sí mismo. Cuando usted encuentra un cartel que dice prohibido pisar el césped, usted va a encontrar que el césped está lleno de pisadas. Parece que el que lee el cartel le da más ganas de pisar. Pero ¿por qué está ese cartel ahí? Porque la gente hace lo que no tiene que hacer. Si dice no pisar, pero es porque todos quieren pisar el césped. Si dice no salivar el piso, es porque todos salivan en el piso. Es decir, la ley viene para corregirnos, para marcarnos nuestras debilidades, nuestros errores. Mire, Pablo muestra esta lucha interior en el libro de Romanos, búsquelo. En el libro de Romanos, capítulo 7, vamos a arrancar porque es más largo, del versículo 7 arrancamos. Dice Pablo, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? Porque parece que nos lleva a pecar, le agarra más ganas de pecar a la persona. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo, en el versículo 7 del capítulo 7. Pero, dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, mientras no aparece la ley, usted y yo no nos damos cuenta que vivimos en pecado. Cuando aparece la ley, nos damos cuenta que somos débiles y que estamos haciendo cosas que no están bien. ¿Qué dice Pablo? Pablo se dio cuenta que era codicioso cuando leyó en la palabra de Dios, no codiciarás. Mientras no estaba el mandamiento o la ley, Pablo ni se daba cuenta. Por supuesto. Antes que usted, que ya es creyente hace muchos años, dejara de vivir y de practicar un montón de cosas, ¿por qué las dejó de practicar? Porque lo encontró en la palabra. Antes lo hacía y ni sabía que lo hacía y le parecía que todo estaba bien. Pero cuando encontró la palabra se dio cuenta que algunas cosas que usted hacía y que yo hacía no estaban bien. Es la palabra la que nos mostró y nosotros tomamos la decisión de seguir actuando conforme a como se nos da la gana, de acuerdo a la carne, o conforme a la ley de Dios. Pero Pablo sigue diciendo allí, en el versículo 15, mire, vamos a saltar porque es largo este pasaje. Versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Versículo 15 del mismo capítulo, capítulo 7, versículo 15 al 20, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, pareciera que juega con las palabras. Cada versículo de esto usted tiene que meditar, a ver qué es lo que está queriendo decir San Pablo. Esperar un cachito, masticarlo, rumiarlo un poco. Pero en pocas palabras lo que está diciendo Pablo acá es que la ley de Dios estamos hablando, hace que la carne nuestra se revela. Por eso la gente que nunca ha reconocido sus pecados y ha recibido a Cristo como su Salvador, se enoja contra la iglesia, se enoja contra la palabra de Dios, se rebela. La palabra rebelión es una de las traducciones de pecado. Pecado significa rebelión de la carne contra Dios, o errar el blanco, que también es otra interpretación. La carne se rebela contra la ley de Dios y el espíritu de la persona quiere hacer el bien, pero la carne no quiere hacer el bien. Entonces, dentro de Pablo dice, yo con mi mente espiritual quiero hacer la voluntad de Dios, pero veo otra ley que lucha contra mí. Si nos da el tiempo, le voy a dar algunas lecciones prácticas para que entendamos esto. Romanos 7, 21 al 23, así seguimos para adelante, 7, 21 al 23 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí ya está hablando un poquito más a nuestro modo de hablar, en nuestros miembros, ya está hablando más del cuerpo, porque al principio comenzó a hablar de la carne, y la gente que no entiende mucho este modo de hablar, le parece que está hablando de la carnicería, pero no, está hablando de la carne, del cuerpo, de los miembros. ¿Qué dice? Dice Pablo que en su espíritu, en el hombre interior, en su espíritu, se deleita en la ley de Dios, pero en el hombre exterior, en su cuerpo, en su mente carnal, justifica la carne. Pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué nosotros tenemos que hacer distinto? Me cargan, se burlan, porque parece que voy a contrapelo de la sociedad. Se revela y condena sin darse cuenta su propia alma. Cuando la persona se vuelca contra la ley de Dios y quiere hacer los deseos de la carne por la influencia también del contorno, de los amigos, de los compañeros. Cuando alguien, temiendo perder los amigos, temiendo afectar supóngase a los seres queridos, hace la voluntad de la carne, condena su alma, porque no está haciendo la voluntad de Dios. He aquí el mandamiento: el que no ama más a Dios que a cualquier cosa, padre, madre, esposo, hijo, no puede ser mi discípulo. Porque si uno de esos amados aquí en la tierra está contra Dios, usted no lo debe estar, porque Dios se ha revelado a usted para que le conozca. Hay que orar para que ellos también conozcan y todos andemos en el Espíritu. No que yo me vuelva a vivir de acuerdo a la carne, sino que los que viven en la carne se vengan para vivir en el Espíritu. Último texto de Romanos, versículo 24 y 25 dice, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo que quisiera tener otro tipo de cuerpo, no este. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne
a la ley del pecado. Se considera miserable. Miserable viene de miseria. ¡Qué cuerpo miserable! Miserable de mí. Y no sabe cómo librarse de ese cuerpo, porque Dios le ha puesto dentro del cuerpo. Qué lindo sería si nosotros tomamos una decisión de vivir en el Espíritu y comenzamos a tener un cuerpo que se rinde al Espíritu, pero no se rinde, ¿eh? No se rinde así nomás. El cuerpo ha sido tomado de la tierra y la tierra ha sido condenada por el pecado del hombre. El único que va a solucionar este problema es cuando vuelva el Señor a buscar a su iglesia y nos transforme y nos dé otro cuerpo. Y también haga una nueva tierra, porque todo lo que hay ahora está contaminado y bajo condenación. Acá Pablo dice, con la mente sirvo a Dios, mi mente espiritual, y con el cuerpo a la ley del pecado. Pero agradece a Jesús. ¿Por qué agradece a Jesús? Dice, sí, bueno, Jesús nos vino a salvar, nos vino a perdonar. Mire, en Romanos 8, versículo 1, y también en el versículo 5 podríamos leer, el 1 y el 5. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el 5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cómo podemos pensar en las cosas del Espíritu si estamos en un mundo vendido al pecado y tan presionado desde afuera? Bueno, Dios nos habla a nuestro espíritu. Y usted dice, ¿cómo le habla, pastor? Porque yo quisiera oírle y no le oigo. La Biblia habla mucho de nuestras conciencias. La conciencia, déjeme decir, que es como si fuera un órgano espiritual dentro de nuestro espíritu, para que usted pueda entender. Porque en el espíritu no hay órganos, hay manifestaciones, actividades, pero vamos a decir órganos. En nuestra conciencia, que está dentro de nuestro espíritu, que a través de esa conciencia, nuestra mente, que ha sido afectada por los conocimientos humanos, tiene que ser enseñada por el Espíritu. Bueno, Dios habla a nuestras conciencias y nuestras conciencias hablan a nuestro espíritu, a nuestra mente, y va cambiando nuestra manera de pensar. Al cambiar nuestra manera de pensar, también cambia nuestra manera de actuar. Aunque la lucha interior pueda seguir, pero se torna más fácil cuando el Espíritu se hace fuerte por el Espíritu Santo de Dios. Y entre el Espíritu mora, dentro del Espíritu Santo, mora nuestro espíritu, y la palabra escrita que tenemos y que la leemos concuerda con lo que nos dice nuestra conciencia, porque el Espíritu le está hablando a ella. Es decir, Dios nunca se contradice. Lo que Dios le está diciendo, si usted quiere saber si la voz que está oyendo es la de Dios, compare con la palabra de Dios escrita y usted va a ver que lo que le está diciendo Dios ya lo dijo en su palabra. Dios no cambia. Y así usted va a saber cuando Dios le habla o cuando no le habla. Es decir, Dios le va a hablar en forma espiritual, pero le va a hablar de una forma también de acuerdo a la palabra escrita. Nunca le va a hablar de una manera pecadora. Nunca va a oír una voz que le va a decir, no seas tarado, por ejemplo. No hagas esto. No ves que sos un loco. Dios no habla así. Dios le va a hablar de una manera espiritual, como está escrito, una manera limpia, santa. Y usted va a entender, porque la misma palabra dice que Dios nos hará entender. Ahora, cuando esta revelación viene a nosotros, ni el diablo puede entender lo que Dios nos está diciendo.
Porque el Espíritu Santo nos habla desde adentro de nuestro espíritu. Y nos confirma cuando vamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios. Nos confirma su palabra. Siempre Dios va a pensar para Cristo, va a glorificar a Cristo y va a tratar de que su vida sea espiritual. Piensa para su reino, no para las cosas de este mundo. Y aun cuando oramos, mire, aun cuando oramos, el pueblo que es pentecostal me va a entender. Aun cuando oramos, cuando las personas oran en lenguas, dice la Biblia, he aquí mi espíritu ora. Uno cuando ora en lengua siente adentro la presencia de Dios, pero no entiende con la mente lo que está diciendo Dios. Pero la Biblia dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que está diciendo? No lo entendemos, pero Él intercede conforme a la voluntad de Dios y para lo que nosotros realmente necesitamos. Porque nosotros creemos que necesitamos determinadas cosas y Dios sabe lo que realmente necesitamos. Entonces, Pablo llega a decir, yo hablo más en lengua que todos vosotros. Pero cuando estoy con ustedes, hablo de una manera entendible, con el entendimiento. Pero cuando estoy a solas, cuando voy solo, trato de orar en lenguas, porque el que intercede por el Espíritu sabe interceder de acuerdo a nuestras necesidades. Por eso, Pablo dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque si Jesucristo no hubiera venido, no hubiera muerto y no hubiera resucitado, primero, nosotros no hubiéramos sido salvos. No tendríamos esta posibilidad. Pero cuando Él sube al cielo y viene el Espíritu Santo, tampoco si el Señor no hubiera muerto, resucitado y haber subido al cielo, jamás hubiéramos tenido la posibilidad de que el Espíritu Santo viniera a nosotros, nos hablara, nos guiara, de la manera que lo está haciendo hoy. Es maravilloso. A ver, hablemos un poquito más de la conciencia para que usted pueda entender. La conciencia nos dice lo que está bien y lo que no está bien. Si usted vio el mensaje del miércoles pasado, usted habrá oído que dijimos acá que la conciencia habla. Aunque la conciencia no se ve. Y aunque los hombres de ciencia, aún los médicos saben que la conciencia existe, pero no saben cómo es, nunca la vieron, pero saben que está, es una parte de nuestro espíritu. No la pueden negar. La conciencia en nuestro espíritu es como la Suprema Corte de Justicia de una nación, en este caso de nuestra vida. Decide lo que está bien y lo que no está mal, porque le habla el Espíritu Santo. Vamos a ver, supóngase, viene una hermana a hablar conmigo y quiere hablar en privado, hermano o hermana, y me habla y me dice que se llevan re mal en el matrimonio. Supóngase que vienen los dos. Dice, discutimos, no podemos tener una charla, vemos que no. Ya hace 3, 4 años que estamos casados, no somos compatibles, bla, 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 como habla el mundo. Y pastor, estamos pensando en divorciarnos, por eso queremos venir a hablar con usted. Y yo le pregunto, ¿y qué le dice su conciencia? Bueno, por supuesto que no, la conciencia nos dice que esto no está bien, y entonces ¿para qué me viene a preguntar? Vaya y haga lo que le dice la conciencia le dice que no. Sí, pero por otro lado nosotros pensamos, lo que piensa usted es otra cosa. Esa intranquilidad, ese conocimiento que usted tiene, que el matrimonio es para toda la vida, salvo por causa de fornicación, de adulterio, de uno de los cónyuges. De esa manera ya rompió el vínculo y está trayendo el pecado a casa. Dice, dele carta de divorcio. Pero usted sabe que esto no va. La conciencia dice que no. Otro ejemplo. Otra hermana pide entrevista o
el matrimonio, lo que sea. Vienen los dos y dice, mire, venimos a hablar con usted, pastor, porque somos jóvenes, hace 5 años que nos casamos, no queremos tener niños todavía, no pensamos que no. Pero resulta que hemos descubierto que mi señora está embarazada, la señora está ahí, y esto lo hemos hablado entre los dos, hemos decidido hacer un aborto, ¿usted qué le parece? ¿Y la conciencia qué le dice? Y la conciencia, bueno, la conciencia nos dice que no. Y entonces, ¿para qué me pregunta? ¿Qué dice la Biblia? Que no. Y la conciencia está de acuerdo, porque la conciencia escucha al Espíritu. Ahora, lo que pensamos es otra cosa. Si lo que pensamos no está acorde a la palabra de Dios o a nuestras conciencias, ya sabe lo que tiene que hacer. Volver a hacer la voluntad de Dios. Claro, el mundo está pata para arriba. Hoy hacen todo lo contrario porque no quieren saber nada con Dios, porque les marca el pecado. A lo mejor a usted le parece que esto es un extremo, el ejemplo que yo he dado. Bueno, le vamos a hacer algo más práctico. Supóngase que me estoy bañando, me estoy duchando, me canto un corito mientras me ducho. Qué felicidad, qué refrescante, qué renovante. Termino de bañarme y antes de irme la conciencia me dice, José Manuel, mira cuántos pelitos se te cayeron de la cabeza y están allí en el recipiente de la bañera. Ahí hay una rejillita que no deja que vayan los pelos porque se tapa después el caño. Entonces me dice el Espíritu Santo, ¿por qué no sacas los pelos? Digo, después lo hace mi señora. Además me da cosa. Y el Espíritu me dice, ¿por qué no lo sacás si los pelitos son tuyos? Tal vez usted se está riendo ahí atrás. Una cosa muy sencilla. ¿Qué hago? Saco los pelitos, los tiro al inodoro, lo mando para la cloaca. Es tan fácil. Y mi señora va a estar muy feliz que usted no le deja mugre, sino que su mugre la limpia usted. Sé un buen marido, dice la conciencia. Y uno dice, yo soy un buen marido, pero no me gusta esto. Bueno, a tu señora tampoco le gusta mucho, sin embargo lo hace por amor, hacelo vos. Vamos al otro lado, porque tal vez usted dice, bueno, este es el hombre. ¿Y la mujer? Bueno, supóngase que un día los esposos están hablando en casa y ella ve una reacción en el esposo que es muy similar a la suegra. Y como tienen chispas con la suegra, se prepara para decirle, cada día te pareces más a tu mamá. Y la conciencia le dice, no lo compares. Tu esposo es tu esposo, tu suegra es tu suegra. Pero alguien tiene que decírselo, porque no esperas que la conciencia de él se lo diga. No le marque los defectos. De esta manera vas a empezar a tener problemas con tu matrimonio. Esa es la conciencia. Pero si usted hace lo que usted, bueno, yo pienso que esto es lo mejor, no. Piense lo que dice la palabra de Dios. Y si no lo sabe, escuche su conciencia. Su conciencia no le va a hacer algo, no la va a guiar a hacer algo que va a destruir su hogar o va a traer problemas y luchas. No, porque el Espíritu nos lleva a la paz, al amor, a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Esta es la operación de la conciencia. Continuamente la conciencia nos está hablando. Si usted dice, ¿te sabe, pastor, que yo esa voz no la escucho? Tiene que aprender a escucharla, porque habla. Habla. Si no, ¿por qué le parece que el mundo está lleno de carteles y de prohibiciones? No pase por acá, no toque acá, no se siente acá, no salive allá. Esto es porque no estamos oyendo a nuestras conciencias. Los hombres y las mujeres viven con sus conciencias cauterizadas. Pero los que hemos conocido a Dios y hemos recibido al Espíritu Santo en nuestra vida, oímos la voz de Dios. Y cuanto más comunión con Dios tenemos, más oímos nuestra conciencia.
Me imagino su cara. Usted está viendo la mía, yo no veo la suya. Pero me imagino su cara y su mente cómo funciona ahora y está recapitulando cuántas veces usted actuó de acuerdo a sus pensamientos, a sus deseos y de acuerdo a su parámetro de medida que usted creía que esta era la verdad. No siempre la verdad hay que hablarla en los momentos que nosotros pensamos. Hay que esperar el momento. Y otras veces hay que callar. La Biblia dice, el hombre y la mujer sabia callan. Dios mismo dice, callará de amor, callará. Si Dios tuviera que hablarnos fuerte y pegarnos una sacudida cada vez que actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos, tendríamos moretones por todos lados, porque sería tan violento esto. Pero Dios es amor y nos habla con amor y nos guía con amor. El miércoles que viene seguiremos de este tema tan importante de vivir en el Espíritu. Y recuerde, comience a practicar oír la voz de Dios en su interior. Tal vez usted está por primera vez viendo este programa y dice, a mí me gustaría oír, si Dios realmente habla, a mí me gustaría oírle. Bueno, esto es como en lo natural. Uno nace, crece, comienza a aprender, a practicar y luego ya dialoga. No es inmediatamente. Tiene que aprender. Pero para aprender tiene que tener a la persona adentro para escuchar la voz de Dios. Si hasta ahora la voz de Dios está afuera y usted solamente le puede oír por una predicación y usted no quiere oír las predicaciones, bueno, invite a entrar en su vida al Señor Jesucristo y comenzará a oírlo desde adentro y desde las predicaciones. Y verá que todo concuerda. Porque el que va a entrar en su vida, si usted le permite entrar, es el mismo que habla por la palabra suya, la Biblia, la palabra de Dios. Le guío en oración, si usted quiere recibir a Cristo en su vida y en su espíritu. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti en esta hora para pedirte que Jesucristo entre en mi corazón. Quiero recibir a Jesús. Ayúdame a recibirlo, Señor. Quiero que Él sea mi Salvador y que comience a ser el dueño de mi vida. Perdona mis pecados, mis rebeliones, mis errores, mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Y ayúdame a conocerte. Recíbeme en tu reino, porque quiero caminar contigo, desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén, amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, termina este programa, usted entre en alguna habitación donde pueda estar solo y hable con Dios. Hable, abra su corazón a Él. Y el Dios que ve en lo secreto, dice la Biblia, te va a recompensar en público. Todos verán que vos has cambiado, pero para bien. Recuerda que estamos los domingos y los miércoles a las 9 de la noche. Y para la iglesia que me mira, oro por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por los pastores, por los amigos, por los conocidos, por tantos hermanos en Cristo que nos ven de distintos lugares. Que con tu Espíritu, Señor, nos guíes cada vez más. Que la presencia de tu Espíritu sea cada vez más clara y más fuerte en nuestro espíritu, para poder andar en el Espíritu, como nos dice San Pablo en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor,
y nos rendimos para que tú seas el Señor en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias. Muchas gracias porque sabemos que tú siempre nos oyes. Amén